Bueno, hola a todos, a todas. Voy a compartir una clase más. En esta oportunidad es sobre trastornos de la personalidad, pero particularmente desde el modelo de Otto Kernberg. Y bueno, a mí me interesa compartir este autor, esta presentación, porque si bien se trabaja en los ramos como teorías psicoanalíticas o de repente también aparece en psicopatología adulto, es la oportunidad para estudiar la personalidad y también para poder hablar un poco de psicoanálisis. Así que, bueno, con ambos propósitos presento y comparto esta clase. Además que en la medida en que se avanza en la carrera de psicología y se llega a los ramos prácticos de intervenciones clínicas, muchos estudiantes vuelven a tener algunas dudas, inquietudes y quieren recordar materias pasadas o profundizar sobre esas materias. Así que como hablar de personalidad es algo muy importante y que habitualmente me preguntan mis estudiantes, comparto este material eh, que voy a exponer a continuación. Bueno, ¿qué me interesa que podamos hacer con esta breve presentación? Primero, distinguir los componentes de los trastornos de la personalidad de acuerdo con el modelo estructural de Otto Kernberg. Los otros objetivos son conocer fundamentos del modelo estructural de Kernberg, diferenciar entre comprensión psicoanalítica, psiquiátrica dinámica y psiquiátrica de los trastornos de la personalidad, introducir hacia la entrevista estructural, que es una propuesta de cómo evaluar los trastornos de personalidad. Bueno, primero recordar o comentar que Otto Kernberg, él nace el 10 de septiembre de 1928 en Viena, Austria. Tiene residencia y nacionalidad en Estados Unidos. Realiza su formación inicial de medicina en la Universidad de Chile. En 1959 llegó a Estados Unidos dentro de los marcos de una beca de la Fundación Rockefeller y realizó investigaciones en psicoterapia en el Hospital de Johns Hopkins en conjunto con Frank. En su desempeño como psicoanalista destaca su aporte en la investigación en trastornos de la personalidad y por otra parte también destaca que fue presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis entre 1997 y el año 2001. Bueno, algunos textos recomendados, por supuesto que tiene muchos, muchos textos de autoría propia y también colaboraciones con otros autores, algunos capítulos que están en otros libros que voy a recomendar al final por lo demás. Pero bueno, algunos textos del autor son la teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis clínico de 1976. Otro texto es Trastornos graves de la personalidad de 1984. Y uno un poco más reciente, una teoría psicoanalítica de los trastornos de la personalidad del año 2004. Bueno, fundamentos. Eh, Incorpora aportes teóricos de distintos psicoanalistas, particularmente voy a mencionar a tres, a Freud, Anna Freud y a Melanie Klein. De Sigmund Freud se considera el aporte de la teoría del desarrollo psicosexual, el desarrollo psicogénico de la neurosis, la patología del carácter, los mecanismos de represión versus escisión como formas patogénicas de los trastornos. Y en la psicología del yo destacamos los aportes de Anna Freud, su lectura, su comprensión y también el acento que tienen los mecanismos de defensa a la hora también no solo de diagnosticar, sino también de intervenir. Y por último, las teorías de las relaciones objetales de Melanie Klein, donde acá se rescatan conceptos como la posición paranoide, la posición depresiva,
que son elementos que se suman a la lectura del desarrollo propuesta por Freud. Acá tenemos dos posiciones que inicialmente se muestra la posición paranoide, posteriormente la posición depresiva, pero a lo largo del desarrollo son intercambiables, pueden ser intercambiables, no es un avance con una progresión unidireccional, sino que en algunas patologías nos encontramos que existe también un avance de una fase hacia otra y después un retorno a la previa. Y bueno, los otros conceptos importantes son el concepto de objetos parciales y objetos totales, que bueno, cuando hablamos de diferenciar el diagnóstico estructural son conceptos claves a la hora de diferenciar entre organización neurótica, limítrofe y psicótica, con los conceptos particularmente de mecanismos defensivos, de las teorías de las relaciones de objetos. Así que bueno, vamos a ir comentando. Bueno, a propósito del modelo diagnóstico, tenemos que existen modelos categoriales y modelos dimensionales. Los modelos categoriales son los más utilizados, por ejemplo, en manuales como el DSM-5 o el CIE-11, donde tenemos que se comprende o se logra diferenciar o identificar un trastorno en la medida en que se logran identificar y agrupar signos y síntomas en un síndrome, en una gran categoría, y después se nomina con un nombre específico, cuando mantienen cierta estabilidad. Versus los dimensionales, donde vamos a ver una graduación de menos a más patología. Y la propuesta de Kember es mixta. Tenemos grandes categorías bien abarcadoras y dentro de ellas tenemos dimensiones de menos a más gravedad o de menor a mayor patología. El criterio dimensional de menor a mayor gravedad, pero igual se diferencian categorialmente. Lo que les acabo de decir, solo que lo estaba leyendo ahí para no olvidarme. Y bueno, acá tenemos un recuadro donde tenemos las estructuras neuróticas que son más leves. Va acá dentro de este modelo propuesto por Kenberg, va desde lo normal a lo neurótico. Las estructuras de personalidad de tipo limítrofe, tenemos casos fronterizos entre neurosis y psicosis, pueden ser igualmente graves, no necesariamente por no ser psicosis es menos grave, es menos riesgoso. Y después, bueno, la organización psicótica de la personalidad, donde encontramos que hay personalidades que sin cumplir con los criterios positivos de la psicosis, positivos como la alucinación o el delirio, tienen un funcionamiento psicótico igual. Permiso. Y después, bueno, criterios de evaluación clínica. ¿Cómo podemos diferenciar, cómo podemos aproximarnos a diferenciar estas tres grandes organizaciones? Hay tres criterios fundamentales, que sería la identidad del yo, el juicio de realidad y los mecanismos defensivos. Después podemos desglosar los mecanismos de defensa derivados de la represión, como son la proyección, la intelectualización, la racionalización, la negación avanzada y formación reactiva. Y después los mecanismos de defensa derivados de la decisión, que son cuando predominan en un funcionamiento psíquico, dan cuenta de un compromiso estructural mayor. Y acá tenemos identificación proyectiva, idealización primitiva, omnipotencia, devaluación, negación primitiva. Bueno. Y después, acá tenemos los tres criterios que habíamos mencionado inicialmente, diferenciando las estructuras. Por ejemplo, vemos, por un lado, los tres criterios principales: identidad del yo, juicio de realidad y defensas. Cuando la identidad del yo está presente, el juicio de realidad está mantenido y las defensas son avanzadas, o sea, derivadas de la represión, nos encontramos dentro del rango de la neurosis.
Por otra parte, cuando la identidad del yo está ausente, el juicio de realidad está conservado y las defensas predominantes son primitivas o derivadas de la decisión, nos encontramos con las estructuras limítrofes o fronterizas. Y por último, nos encontramos que identidad del yo ausente, juicio de realidad perdido y defensas primitivas corresponde a las estructuras psicóticas. Ahora, adicional a estos criterios, podemos agregar otros criterios y consideraciones para hacer la distinción de las estructuras que estamos estudiando. Y acá tenemos que, en el caso particular de los fronterizos, se agrega dificultades graves y crónicas en relaciones de objeto, manifestaciones no específicas de debilidad del yo, falta de control de impulsos, falta de capacidad sublimatoria, tendencias a problemática del superyo y síntomas neuróticos crónicos polimorfos. Acá tenemos una imagen que nos muestra un poco los ciclos de anclaje en la entrevista estructural. Puede ser también un esquema que permite orientar de manera muy sintética al estudiante que está comenzando a manejarse con estos conceptos y que necesita aplicar esta entrevista, cómo el entrevistador comienza a transitar la entrevista y según los resultados de la observación y la escucha, nos vamos moviendo dentro de distintas posibilidades de diagnóstico. Por ejemplo, bueno, esta imagen, esta figura, este esquema, está tomado de los trastornos graves de la personalidad, el capítulo 2 de Otto Kernberg en el año 1987, en la publicación. Entonces ahí ustedes verán que dice arriba, en la esquina superior izquierda, entre aquí. ¿Dónde? En los problemas que se presentan y los síntomas neuróticos. Básicamente, motivo consulta, los problemas que son más fáciles de situar y comunicar por parte del entrevistado o consultante. Y acá tenemos que está todas las manifestaciones más bien iniciales, como manifestaciones ansiosas, del ánimo, estrés, etc. Después, en la medida en que, por ejemplo, hay elementos sugerentes de rasgos patológicos del carácter, nos vamos acercando más hacia la derecha, vamos siguiendo la flecha de este círculo y vamos entrando a los trastornos límites, donde lo patognomónico sería la difusión de identidad. Difusión de identidad. Vale decir que no existe una representación integrada de sí mismo y tampoco una representación objetal de los otros ni de los vínculos significativos de manera integrada. Eso está polarizado, todo bueno o todo malo o no integrado. Y ahí estamos entrando ya en lo que entendemos por fronterizo dentro del modelo de Kernberg. Seguimos avanzando siguiendo la flecha y nos encontramos con el siguiente apartado de las psicosis funcionales, donde tenemos psicosis paranoides, las esquizofrenias y la enfermedad maníaco-depresiva. Eso es interesante porque acá está considerado como una psicosis funcional. En muchos otros textos de psicopatología aparece la variación entre depresión monopolar y manifestaciones hipomaníacas o maníacas con el nombre de trastorno afectivo bipolar y dentro de los trastornos del ánimo. Y acá tenemos que aparece, como en otros autores también, lo maníaco depresivo dentro de las psicosis funcionales. Bueno, pero eso pasa en cualquier disciplina. Tenemos un objeto de estudio, una propuesta teórica, y eso va a coexistir con distintos modelos, con distintos autores, con distintas propuestas, y particularmente acá tenemos que lo maníaco depresivo está considerado como psicosis funcional. Acá tienen que imaginar, por ejemplo, todas las expresiones maníacas acentuadas, con un yo muy expansivo, donde incluso en ese tipo de condiciones de expansión yoica, de mayor energía, puede haber incluso también episodios donde se
presenta sintomatología psicótica como alucinaciones, delirios, y lo interesante está en que una vez que se estabiliza el ánimo, eso disminuye. Pero bueno, eso es algo que podríamos hablar en otra oportunidad. Acá lo importante es solamente ir haciendo el ejercicio de seguir en las consideraciones generales del modelo e ir situando un poco cómo uno se movería en la entrevista con estas grandes coordenadas para saber dónde profundizar. Entonces vamos de la neurosis, vamos hacia lo limítrofe, de lo limítrofe a la psicosis funcional, y después de la psicosis funcional tenemos que considerar todo lo orgánico, lo neuropsicológico. Síndromes cerebrales orgánicos aparece considerado acá con ese nombre, y tenemos elementos que dan cuenta de un deterioro cognitivo o intelectual que compromete atención, orientación, conciencia, comprensión, juicio, y lo podemos encontrar en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, por ejemplo. Y bueno, y sobre esa base neuropsicológica comprometida se van a presentar sintomatología en distintos niveles de gravedad y con comorbilidad, según cada caso, por supuesto, pero acá tenemos que ver que están todas esas posibilidades: neurosis, cuadros fronterizos, psicosis y también patologías orgánicas que van a tener también manifestaciones sintomáticas y que se pueden captar con un buen examen mental y un buen psicodiagnóstico en general. Lo importante es hacer el ejercicio de diferenciar, y acá tenemos un modelo y una propuesta teórica que lo permite. Bien. Después, algunas consideraciones más para enriquecer y ampliar la mirada, es que personalidades del tipo límite son, por ejemplo, la sadomasoquista, estructura masoquista primitiva, personalidad infantil, también llamada histeroide e histriónica, la personalidad narcisista, las personalidades presicóticas o esquizoides, paranoides e hipomaníacas, la personalidad antisocial y la personalidad inadecuada, la explosiva o la comusi. Bueno, todos estos nombres aparecen en la literatura psicoanalítica con distintos autores, y que nosotros la podríamos agrupar en esta gran organización que Kenberg considera como limítrofe o fronteriza. Esto está tomado particularmente de un libro introductorio de Luis Gomberg. Ya no son nombres que aparezcan en los manuales clasificatorios como el DSM o el CIE, pero es interesante conocer que la categoría fronteriza o limítrofe propuesta por Kenberg puede agrupar todos estos nombres que podemos encontrar en distintos autores. Y bueno, ¿y esto por qué ocurre? Ocurre porque estudiar la mente, el comportamiento es difícil, y cuando accedemos a grupos específicos de pacientes, de usuarios, vamos a tener descripciones con ciertas énfasis distintos, con diferencias. Entonces, no es que un concepto anula al otro, sino que acá lo que nos interesa es poder conocer y comprender distintos cuadros clínicos. Acá, más allá de los matices que tengamos en estos nombres, lo interesante está que todas, a pesar de los matices y énfasis diferentes, coinciden con la categoría limítrofe propuesta por Kenberg. ¿Qué pasa con el pronóstico? El pronóstico, acá tenemos dos grandes consideraciones. Uno, el grado de severidad de las tendencias antisociales. A mayor compromiso antisocial, peor pronóstico, más dificultad para mejorar. Y B, el grado en que se mantienen las relaciones interpersonales. Y acá pensamos en la estabilidad de las relaciones interpersonales y la profundidad con la que se tienen estas relaciones con otros. En ambos casos podemos inferir que la función básica acá que está de trasfondo es la empatía
o la capacidad reflexiva o mentalización, depende del autor. Por ejemplo, Fonay habla de la mentalización disminuida en los pacientes fronterizos, porque claro, la empatía en su dimensión cognitiva te permite comprender las normas, valores que son aceptados en un grupo y te orientan cómo comportarte. Y la parte de la empatía en la dimensión afectiva y conductual te permite cuidar y cultivar relaciones interpersonales con otros. Cuando eso está muy disminuido, tenemos como consecuencia la dificultad de participar en relaciones que sean significativas y satisfactorias, y más bien son conflictivas y constantes gatillantes a nuevos problemas y nuevas crisis. Así que estos dos elementos, si bien los presentamos como diferentes, están muy relacionados, y sabemos que, como le decía antes, a mayor tendencia antisocial y menor empatía, va a haber un peor pronóstico. En el lenguaje de Kenberg tenemos que los que tienen peor pronóstico son el trastorno de personalidad de narcisista maligno y el trastorno de la personalidad antisocial, son los que tienen peor pronóstico o son más difíciles. Bueno, por último, para orientar al estudiante, a los estudiantes, tenemos que, no es muy nuevo, pero es bastante útil, ordenado, sintético, un lenguaje claro, accesible, un texto que se llame Otto Kenberg, Introducción a su obra, de Luis Gomberov, el año 99. Y acá, este dato creo que igual puede servir mucho, que tenemos que en un libro donde participan distintos autores, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, llamado Trastornos de la Personalidad hacia una mirada integral, de la Sociedad Chilena de Salud, publicado el 2003, Kenberg colabora en 2 capítulos. Entonces, ¿qué mejor que leer al propio autor cómo presenta sus aportes teóricos de varios libros, pero condensado en capítulos más breves? Es una muy buena forma de comenzar a leer su obra y profundizar en ella. Entonces, dentro de ese libro está una teoría psicoanalítica de los trastornos de la personalidad, y está los afectos como puente entre lo psíquico y lo biológico. Esos son los 2 capítulos que escribe Kenberg. Dentro del libro, le vuelvo a repetir, Trastornos de la Personalidad hacia una mirada integral, donde los editores son Oxenberg y Riquelme. Así que, bueno, con eso se puede comenzar. Lo ideal, como en todo estudio serio, es en algún momento llegar a leer las obras principales del autor. Pero bueno, para comenzar puede ayudar. Así que muchas gracias, yo lo dejo hasta acá y espero que sea de mucha ayuda y hasta la próxima.